Mi nombre es Lisbeth Bolívar, soy estudiante de Derecho y esta es una actividad del eje 2 de la materia Ideas Políticas y Pensamiento Social sobre unas indicaciones de un tema que es un análisis de un acontecimiento histórico con base en la filosofía política. Como grupo hemos considerado un acontecimiento, fenómeno social como es la migración irregular en Colombia, esta situación de precariedad que viven y están expuestas estas personas migrantes. De acuerdo con cifras de Migración Colombia, unos 2.4 millones de venezolanos viven en el país y según la misma entidad, los territorios con mayor número o presencia de migrantes en tránsito y o vocación de permanencia son en la ciudad de Bogotá, Antioquia, norte de Santander y Atlántico. El movimiento migratorio ocurre desde ya hace varios años y ha generado transformaciones distintas en diferentes comunidades y regiones que no estaban acostumbrados a recibir a personas de fuera de Colombia. Por ello se ha detectado que las creencias y los estereotipos alrededor de la población migrante han creado barreras que afecten sus posibilidades de acceso a los servicios de salud, de educación, en fin. Bajo esta premisa fue que UNICEF realizó un estudio entre septiembre del 2021 y febrero del 2022 con un estudio titulado El cambio más significativo en la sociedad sería que hubiera más empatía y dejar de ver a la población migrante como un problema y lo viéramos como una oportunidad para promover la integración. En los últimos 5 años, desde que comenzó la ola más fuerte del éxodo de venezolanos a Colombia, producto de la crisis social y política en ese país, 6.151 migrantes han sido víctimas del conflicto armado, la xenofobia, la vulnerabilidad. Los ha hecho convertirse en blanco de desapariciones forzadas, reclutamiento, violencia sexual, amenazas, homicidios y desplazamiento, no solo en los territorios donde históricamente han hecho presencia los grupos armados, sino también en ciudades y capitales. El director de Codex, que es la consultoría para los derechos humanos y desplazamiento, explicó que la ruptura de las relaciones diplomáticas hace que las fronteras se vuelvan una barrera que los refugiados deben terminar afrontándolo solos. Pese a que la mayoría son consecuencia de las decisiones políticas, como abreboca, él explica la importancia de crear políticas transnacionales que velen por la protección de los derechos humanos de los refugiados. Este director también aseguró que el manejo de las fronteras debe ser tratado como un espacio de protección internacional por las condiciones en que usualmente llegan personas refugiadas regulares o de manera irregular. La consultoría Codex, a través de un informe titulado Graves violaciones a los derechos humanos a la población proveniente de Venezuela en Colombia, durante el 2019 y 2020, advirtió que los departamentos de mayor riesgo son Antioquia, norte de Santander, Valle del Cauca, Magdalena, Atlántico, Bolívar, La Guajira y Nariño, porque son territorios con importante presencia de población migrantes que han contado que han sido contados históricas o actualmente con presencia de actores armados en el marco del conflicto armado, en donde se configura un escenario o territorio latente de la población venezolana. Pero veamos adelante qué ideas planteadas por los filósofos políticos podemos deducir la lógica de dichos conceptos y trae al pensador a la época actual de acuerdo al conocimiento o fenómeno social aquí expuesto. Hola, mi nombre es Daniela. En este momento entonces vamos a seguir con el ejercicio y vamos a tomar el punto de Hobbes en el que la pregunta que se nos realiza es: ¿hubo conflicto por la supervivencia, por la gloria o por el miedo? Y cómo relaciona lo anterior con el acontecimiento descrito. Entonces, según Hobbes, los conflictos entre los seres humanos sí se originan debido a la necesidad de supervivencia que genera competencia por recursos escasos, el anhelo de reconocimiento y satisfacción que convierte el control en un asunto de honor, el miedo a la violencia y la inseguridad que lleva a los individuos a buscar protección. En este orden de ideas lo podemos definir que para la sociedad lo encontramos entonces como una combinación de factores: la competencia por recursos, el deseo de reconocimiento y satisfacción personal y el temor a la violencia y la inseguridad. Esto pues lleva a las personas a formar sociedades, establecer autoridades para garantizar la seguridad y la protección.
Al relacionarlo con el caso anteriormente descrito, podemos decir que la situación de los migrantes venezolanos en Colombia ilustra la necesidad de una autoridad que garantice la seguridad y protección para todos, la formación de políticas y acuerdos entre el gobierno colombiano y la sociedad civil. Puede ser vista como un intento de establecer un leviatán que regule y gestione los conflictos generados por la migración. En este caso, pues identificamos los tres conflictos de la siguiente manera. Supervivencia. La competencia por recursos limitados que evidencia pues en una lucha por el acceso a recursos básicos como la alimentación, vivienda y salud, oportunidades laborales y económicas. La gloria, que es el reconocimiento y satisfacción personal que se refleja en la búsqueda de dignidad y respeto para los migrantes y la necesidad de ser reconocidos como seres humanos con derechos. Y el miedo, que es el temor a la violencia y la inseguridad, que se manifiesta en la preocupación por la seguridad personal y familiar, y el miedo a la explotación, discriminación y xenofobia. En este contexto, la teoría de Hobbes sugiere que pues, la competencia por recursos y el deseo de reconocimiento puede generar conflictos entre los migrantes y la población local, y el miedo a la inseguridad y la violencia puede llevar a los migrantes a buscar protección y seguridad en otras partes. Entonces, según Hobbes, en el estado de naturaleza, cada individuo tiene plena libertad para hacer lo que desee y buscar su propia supervivencia. Pues, sin embargo, esta libertad lleva a un conflicto constante, ya que cada individuo lucha por sus propios intereses y no hay ninguna autoridad superior que pueda establecer reglas o mediar en los conflictos. La teoría de Hobbes que podemos aplicar en la migración irregular en Colombia y es la situación de precariedad que se vive en Colombia y a lo que están expuestos es la siguiente. Como primero, el estado de la naturaleza. La situación de los migrantes venezolanos en Colombia puede ser vista como un estado de naturaleza donde las personas se encuentran en una situación vulnerable y de desprotección. La segunda es la búsqueda de seguridad. Al igual que en la teoría de Hobbes, los migrantes venezolanos buscan una seguridad y protección en Colombia, escapando de la inestabilidad política y económica de su país de origen. Con respecto al contrato social, la recepción de los migrantes venezolanos en Colombia puede ser vista como un contrato social implícito, donde los migrantes aceptan las normas y leyes del país anfitrión a cambio de la protección de oportunidades. El cuarto punto sería la soberanía estatal. La política migratoria de Colombia puede ser influenciada por la idea hobbesiana de soberanía estatal, donde el Estado tiene la autoridad absoluta para controlar sus fronteras y decidir quiénes pueden entrar y quedarse. Con respecto a los derechos humanos, la filosofía de Hobbes puede ser crítica. Respecto a los derechos humanos de los migrantes, se considera que estos derechos naturales son inalienables, pero también puede argumentarse que los estados de la obligación de proteger los derechos humanos en todos los individuos, incluyendo a los migrantes. La integración y la cohesión social. La teoría de Hobbes sugiere que esta integración de los migrantes venezolanos en la sociedad colombiana requiere un esfuerzo consciente para crear un sentido de comunidad y benevolencia para establecer normas y leyes claras que regulen esta convivencia. Y también la política y economía. La migración a Colombia también puede ser analizada desde una perspectiva política y económica, considerada como la presencia de migrantes puede cambiar o afectarla en pro o en contra al país. Al igual que analizando el tema de la influencia del área andina de saber vivir, convivir, aplicando el PEI o el sello transformador, las nuevas ciudadanías, la orientación al servicio y el desarrollo sostenible, eh, se debe ver el valor de las diferencias de otros en nuestra cultura, eh, pues como muchos otros puntos que se deben aplicar, pero el más fundamental es la convivencia.